Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola, buen día. En este programa que dedicamos, como siempre, al diálogo entre judíos y cristianos, contamos hoy con un invitado muy especial. Realmente para mí es un honor y un enorme gusto recibirlo al señor Jaime Copec. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Es muy importante tu presencia en este espacio porque vos sos una persona que ha, desde hace algunos años ya, trabajado en el diálogo interconfesional, especialmente entre judíos y cristianos, y tenés una importante experiencia como persona sagaz que eres. Además, sabes explicar en base a tu experiencia cosas, y además debes tener un acervo de anécdotas y de historias muy importantes. Hoy este programa lo estamos grabando hoy miércoles, se va a emitir el domingo a la mañana. Obviamente estamos todos compungidos y acompañando en el dolor a nuestros hermanos cristianos por la partida del Papa Jorge Mario Bergoglio. ¿Le conociste? Bueno, tuvimos una muy buena relación porque íbamos en la fecha. ¿Puedes acercar un poco el micrófono? ¿Te acerco yo el micrófono? ¿Y puedes acercarte tú un poquito? Yo pertenecía a la institución Bnei Brit, que teníamos en nuestras manos el desarrollo de las relaciones interconfesionales, que había empezado muchos años antes, cuando una entidad muy famosa en el mundo y que había sido fundado y desarrollado por la Bnei Brit, la Anti-Defamation League de Estados Unidos, se involucró en esa actividad. Entonces, hasta ese momento, en Argentina, el Templo de Libertad, Lambrota Col y alguna otra institución vinculada a los seguros hacía una relación entre entidades judías y cristianas. Pero cuando el rabino Klenicki, que en ese momento, un rabino argentino que había pasado por Hebraica, vino al país y nos instó a desarrollar las actividades interconfesionales. En aquel entonces Bnei Brit se dedicaba a derechos humanos y al desarrollo de actividades mayormente judías. Entonces empezamos en ese momento
con la dirección de un héroe judío que la gente no aprecia debidamente, Mario Burman, se hizo cargo de ese trabajo, hizo una actividad interconfesional extraordinaria y logramos avances significativos, dentro de los cuales estaba la relación con Bergoglio. Bergoglio era una figura excepcionalmente interesante. Era una persona con una cultura y una idea de su papel en el mundo. No aspiraba en ese momento a regir el mundo católico completo. Era un hombre de grandes inquietudes, dentro de las cuales estaba nuestra relación. Lo visitábamos y charlábamos, y lo que yo pude apreciar en ese momento era una sensibilidad excepcional desde el punto de vista político y filosófico. Él no pensaba que iba a llegar a ser papa, o quizás sí, no lo puedo saber, pero siempre fue una relación extremadamente cordial, que se le ocurrió a un miembro de la Benebrit que sigue en actividades políticas en la comunidad hasta el día de hoy. Entonces, a partir de ese momento, la relación de todo nuestro grupo era muy especial, y especialmente a un dirigente judío de mi edad, un abogado que se ocupó mucho en la parte de defensa de la comunidad, el doctor Paul Warshawski. Y el doctor Paul Warshawski siguió esa relación personal. Cada vez que iba a Italia, lo visitaba, y él siempre fue recibido por el Papa. Otras personas lo divulgaron, digamos, para cuando ya era Papa, para elevar su nivel. Pero Paul Warshawski era el verdadero interlocutor de Bergoglio en sus años argentinos. Era uno de los... Hay otros, como por supuesto el rabino de Betel. Y él, con su gran sapiencia, Paul Warshawski, y con su gran sapiencia, el Papa, develaban todo lo que podían imaginarse desde el punto de vista ideológico y práctico. Estas cosas nunca se han comentado, no las hemos comentado nosotros, pero nos dieron acceso a hacer de la Benebrit las actividades de la noche de la quema en Alemania. La noche de los cristales, o de los cristales rotos, la Kristallnacht, que se sigue haciendo hasta el día de hoy, y muchas otras actividades. Toda la actividad que estábamos haciendo no tenía ningún objetivo económico ni político. Lo único que queríamos era acercarnos, tener diálogo, y sigue siendo el diálogo hasta el día de hoy con aquellas iniciales actividades de una forma totalmente diferente. Entonces, era difícil para una persona culturalmente armada como yo, pero no un experto en la parte doctrinaria, escucharlos al doctor Warshawski y al Papa. Eso también ocurrió con otras personas como el rabino Skorka
y el rabino de Betel, Danny Goldman. Todos salieron posteriormente logrando una gran incidencia en la incoherencia de factores históricos que nos colocaron a nosotros en el papel de responsable de todos los males del mundo. Cuando la Iglesia habló, el Papa dijo, los judíos son nuestros hermanos mayores, lograr que la Iglesia en su conjunto aceptara ese hecho, aunque él no era Papa en ese momento, fue muy importante. Y después los concilios pertinentes que empezaron a borrar la marca con la que nos han descalificado y hemos pagado el precio tan elevado. Así que Bergoglio, más allá de que como ser humano puede haber cometido muchos errores, igual que los cometí yo y toda la gente que me acompañó en esta patriada, pero, digamos, lo intentamos y hoy el mundo es un poco distinto. En esa actividad también fue muy importante la Benebrita Internacional, porque la Iglesia española, la Iglesia franquista, se oponía al reconocimiento al judaísmo. Y fue la Benebrit la que logró dar vuelta. Si me permites, perdón que te interrumpa, pero tal vez puedas contarnos mínimamente qué es la Bnei Brit, explicarlo, porque ya la has mencionado varias veces, y después tengo un par de preguntas para hacerte. Después. La Bnei Brit fue una institución fundada en Estados Unidos en forma de logias, aunque no era masónica, que ayudó al judaísmo norteamericano a armarse desde el punto de vista de la defensa de sus intereses y de su imagen. Entonces era una institución muy, muy popular. A la Bnei Brit se entraba solamente si eras una persona decente, era ya una marca como se supone que es el Rotary o la masonería, pero no tenía, es decir, no era una institución cerrada, pero entrar había que tener la condición de luchar por el pueblo judío de la forma democrática, ¿no? Así que en Argentina cumplió un rol muy importante, que no voy a mencionar ahora, pero que sigue existiendo y siempre bajo esa base de la fraternidad entre judíos y la fraternidad con las otras religiones o etnias. Así que, aunque yo no soy activo en este momento, y ya la Bnei Brit no tiene la trascendencia que tuvo antes, fue históricamente una institución muy democrática y con un cuerpo profesional extraordinario. En su momento, la Bnei Brit, cuando vos estabas, fue importante para vincular al pueblo judío con el movimiento focolar específicamente. Tengo entendido que en la visita a la Argentina de Chiara Lubich. Bueno, Mario Burman, en sus relaciones con los focolares, que es una estructura de la Iglesia Católica, invitó a la creadora, Chiara Lubich, que tenía como objetivo ayudar a la gente a desarrollarse dentro de conceptos éticos. Lo hizo y entonces vino a la Bnei Brit, la calle Juncal, donde teníamos nuestra sede, se llenó de partidarios y hasta el día de hoy seguimos conectados
para tratar de mejorar en lo que se pueda la sociedad en que vivimos. Así que Kiara Lubitsch me consideró a mí injustamente como un líder, porque el verdadero líder que hizo todo el esfuerzo fue Mario Burman, que no recibió la gloria que la comunidad le debía porque sacrificó su vida a este objetivo. Y cuando falleció, nos acercamos a la AMIA y planteamos que él era un héroe. No lo tomaron en cuenta. Para la AMIA el tema interconfesional no es el tema principal. Pero otras instituciones conservan el recuerdo de un hombre excepcional que ha dejado una gran historia en la Argentina en este tema. Con quien además has tenido una amistad personal profunda, me parece. Sí, fue mi hermano. La gente de la Benedetti se titula Hermanos entre sí. Yo traté de ayudarlo todo lo que pude, no es un mérito de ese, no es un mérito que ayudar a un hermano, es éticamente, y aunque no fuimos hermanos de sangre, fuimos hermanos de ideas. Y los éxitos son de la comunidad, no son nuestros, porque nosotros trabajamos por el judaísmo, no trabajamos en la Benebrit, y terminado nuestro trabajo, nuestra misión siempre se trata de que la gente viva en un mundo mejor. Y te voy a hacer una pregunta que obviamente es difícil de contestar, lo sé, así que te pido disculpas por anticipado. En base a tu trayectoria, tu experiencia, lo que has visto del diálogo interconfesional, vos hablas de que decís que las cosas han cambiado para mejor, en parte al menos. En base al camino que has recorrido y a lo que conoces, ¿qué podés avisorar del futuro de las relaciones entre judíos y cristianos? Y estoy hablando de relaciones de los judíos en cuanto judíos con los cristianos en cuanto cristianos, ¿no? Más allá de que tal vez vivamos en un mundo donde esas diferencias quizás no cuenten tanto o cuenten mucho más, no sé, eso lo dirá el tiempo. Pero ¿qué ves específicamente del encuentro para el diálogo entre judíos y cristianos en el futuro? Lo que ya se hizo no se puede borrar. Se hizo mucho y hay muchísima gente en ambos sectores colaborando en las obras ideológicamente y para bien. El mundo hoy es tan increíble que nadie sabe qué va a pasar. Los cristianos, las distintas, es decir, cuando hablamos de cristianos hablamos de todos los que creen en el judío, que fue el judío Mesías. Eso lo tienen las diferentes cristiandades, que no son solamente la Iglesia de Roma, que se dirige desde Roma. Hay una enorme cantidad de judíos, de cristianos en distintos países que tienen otras tendencias como los protestantes y los armenios, los ortodoxos rusos, en fin, el mundo está dividido y en general
también es difícil para la gente común, quizás para todos, no para todos ustedes, pero yo voy a resaltar algo que muchos de ustedes han visto o han estudiado, el mundo hindú, que está lejos del monoteísmo, es un mundo politeísta. Y dentro de las distintas variantes de la iglesia musulmana, ustedes saben también todas las dificultades que tienen para asumir la colaboración. Hay tantos enemigos entre musulmanes como lo había en la Europa judía entre las distintas sectores. Pero con la diferencia que las diferencias sectoriales entre judíos eran dialécticas, eran de discusión de temas. Y no de combate sanguinario. Y no de combate sanguinario. Vos sabés que ese es un dato tremendo que recientemente estuve leyendo sobre el tema y me encontré con que hay muchísimas más víctimas musulmanas del fundamentalismo islamista que víctimas judías y cristianas sumadas, pero muchísimas más, donde además el mundo olvida muchas veces a las víctimas cristianas, ¿no? Ese es otro tema, pero bueno, perdón, me fui por una tangente, pero... Bueno, sí, el problema no son las religiones, es el poder. Cuando un grupo, al tener poder, tiene grandes beneficios, los argentinos sabemos de eso, entonces la religión sirve como pretexto para las tremendas guerras. Nosotros estamos viendo en este momento cómo Hamás, que ha perdido la guerra, claramente, por suerte, tiene tantos partidarios en distintas partes del mundo, pagados o inocentes, porque al resaltar todas las muertes de la guerra entre Hamás e Israel, la población de Hamás ha sufrido enormemente, pero no sufrió por la actitud judía. Lo que ellos buscaban era que hubiera víctimas enormes en Hamás y la gente los condoliera, que es el caso que tuvo nuestro querido amigo Bergoglio, que intentó que esa guerra terminara. Queríamos todos que la guerra terminara, pero los de Hamás no quieren que termine. Prefieren matar y morir con tal de ser víctimas. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. La actualidad deportiva, institucional y política de River Plate. La escuchás en Código River. Los jueves de 20 a 22. Código River. Con la conducción de Gustavo García. Por Radio High. Yo soy del vicio de River Plate. Y con el corazón yo te sigo. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. usinadejusticia.org
Damas y caballeros, con ustedes Coffee Break tiene de todo y para todos. Después del pensando y durante el morfando, Coffee Break, el programa que estabas esperando, o tal vez no. La pasta sin queso es como el amor sin beso. De 10 a 13, de lunes a viernes, Dani Salzman y su equipo acompañan tu mañana para que la conviertas en mediodía. Desde siempre y como siempre en Radio High. ¿Querés escuchar un buen programa? No escuches el Coffee Break. Puedes bajar la app de Radio High para Google y Android. Y escucharnos e interactuar desde cualquier lugar del mundo. Para Google y Android. La mejor música. Radio High, la radio judía de Latinoamérica.
Es una opinión muy válida y que además a título personal coincido con tu análisis, pero me parece que mejor volvemos al tema del diálogo interconfesional entre judíos y cristianos, que es el propio de este programa. Claro, vos antes lo mencionaste al doctor Paul Warszawa, amigo del Papa Francisco. Yo de él, de Paul Warszawa, aprendí algo. Él me explicó varias veces que hay una asimetría demográfica entre judíos y cristianos. Por cada judío habrá más de 100 cristianos, que implica que al acercarnos unos a otros para dialogar, por esa sola asimetría demográfica, busquemos cosas diferentes. Entonces, un judío que se acerca a hablar con autoridades cristianas está buscando algún tipo de apoyo, tal vez político, que sirva para poder sobrevivir en lo que si no es una guerra existencial. En cambio, un cristiano que se acerca a hablar con representantes judíos, esa problemática la ve como una problemática política totalmente ajena a su interés espiritual en conocer, por ejemplo, la raíz en la espiritualidad judía que tiene el magisterio de Jesús. Entonces, si dos personas se acercan a dialogar, pero de lo que quieren hablar es de cosas diferentes, se producen malentendidos. Entonces, como este programa yo quiero que les sirva también a nuestros amigos cristianos, por ese motivo es que prefiero que volvamos a hablar del diálogo interconfesional entre judíos y cristianos en cuestiones como, por ejemplo, la visita de Chiara Lubich, lo que no quiere decir que no entienda la importancia de lo que vos traes, y coincido en que es un tema importante, y además tu visión la comparto, no la estoy discutiendo, pero me parece importante que rescatemos, por ejemplo, en estos días en que estamos recordando al amigo que se fue, las cuestiones relativas a la espiritualidad y a cómo podemos mejorar o qué podemos hacer para mejorar el diálogo futuro entre judíos y cristianos. El diálogo entre judíos y cristianos es perpetuo. Antes era agresivo, ahora es ideológicamente entre iguales. Entre iguales desde el punto de vista religioso, no del número de participantes en cada uno, ¿no? Porque forzosamente, si yo le digo a una persona cristiana que la Virgen María nunca dejó de ser judía desde que nació hasta que murió, puede ser muy sorpresivo. Pero históricamente lo que conocemos es que la Virgen María nació como judía y nadie recuerda cómo murió, yo no lo sé, pero que nunca abandonó la religión judía. Ahora, la Virgen María es, para los cristianos, un emblema absolutamente extraordinario. Si uno ve la devoción que los cristianos tienen por la Virgen María, mucho mayor que la que supongo, que la que tienen sobre los 12 apóstoles, o los 11, es de una fuerza espiritual extraordinaria. Entonces, alguien se para a reflexionar dentro del cristianismo que están adorando con todo derecho y sentido espiritual a una mujer judía. ¿Quién dice esto? Por eso el otro día yo estaba en un lugar donde vi una estampita del
gran judío y creador del cristianismo, le dije a la persona que estaba conmigo, es pariente mío. Y sí. Porque él nació, vivió y murió como judío. Y hasta se podría decir que murió como murió por ser judío. También. Pero de todas maneras, esto es muy difícil de difundirlo, ¿no? Uno, hablando con gente de cultura religiosa importante, lo puede asimilar fácilmente como idea. Pero la devoción es hacia una figura que vivió hace más de 2000 años y que tiene un valor confortante para millones. Es fantástico, es fantástico. Entonces, bueno, hay mucho para develar, hay mucho para trabajar y somos pocos. Las actividades que se hacen muchas veces tienen tropezones porque no tenemos tropezones con los musulmanes porque no tenemos relaciones. Ahora, ¿por qué? O muy pocas, pero hay. Sí, pero hemos tenido que elegir, así lo eligió el Papa, así lo eligió el templo Betel con su rabino, elegir un líder musulmán para que trabajara con nosotros que no es religioso, que no es, digamos, no es un sheikh. No es un sheikh, no es una persona que tenga influencia en la comunidad musulmana, porque todos tienen miedo. Aunque quisieran evolucionar viendo los desastres que hoy existen en el mundo musulmán, una vez yo dije maometano y me corrigieron, no es el nombre con que los musulmanes se quieren conocer. Pero esos dirigentes que tienen la misma idea que nosotros, no son de otra forma de pensar. Si sacamos de la ideología lo que está ocurriendo en Gaza, que es un problema de estados o de terrorismo, que quisieran, que son amigos de los judíos, que nos entienden, que saben que nos necesitan, que nosotros necesitamos a ellos, pero que tienen miedo, porque cualquier musulmán que manifiesta claramente su deseo de terminar con los problemas, negociar un sistema híbrido, corre peligro su vida, cosa que no pasa ni en el cristianismo ni en el judaísmo, básicamente. Las distintas iglesias católicas de diferente tipo tendrán más o menos resquemores sobre nosotros o nosotros sobre ellos, pero la realidad es que nuestra base judía ha dado origen al monoteísmo en todo el mundo, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no hay algo que abarque a todo el mundo salvo decir que somos hombre y mujer, pero tampoco, ¿no? Así que tenemos mucho por hacer, mucho por luchar, tenemos una buena estructura mental de la libertad de cultos y hemos avanzado mucho en el curso de mi vida, porque yo cuando era pequeño, cuando pasaba frente a una iglesia salía corriendo por las dudas, pero hoy
puedo entrar a una iglesia, hablar con el cura, sin ocultar mi condición de judía, sin que haya un problema, salvo algunos antisemitas que existen en todos los lugares. Hasta que diría que entre los judíos hay antisemitas, así que... Seguro que sí, claro que sí. Hay, Lamentablemente, pero sí, sí. Que están en contra de la supervivencia de la religión judía y de la etnia judía. Pero tenemos tantos países diferentes en donde el judaísmo muestra un deseo de aproximación pero tenemos que luchar porque si Vos sabés que, volviendo al tema del diálogo entre judíos y cristianos, en cuanto judíos y en cuanto cristianos, ¿no? Vos sabés, yo escribo un blog casi todas las semanas, me lo publica San Pablo Campus, entrando por internet se puede leer, que es un blog que se llama ¿Por qué elijo este texto? Y cada semana comento lo que ese domingo se lee en las iglesias, siguiendo el leccionario. Y hace un par de semanas escribí algo diciendo que la multitud que según el Evangelio lo recibió a Jesús cuando venía montado en un burrito blanco, recibiéndolo con palmas en la mano, era una multitud de judíos. Obviamente, no pueden haber sido otros. no había cristianos. No había cristianos todavía. Y no eran ciudadanos romanos, no eran tropas de ocupación romanas, tampoco. Por ahí algún comerciante griego, pero ¿para qué iba a agarrar una palma, una hoja de palma, si eso es algo propio de la liturgia judía en todo caso? Y me hizo un comentario una amiga, Cecilia Di Blasio, una persona muy instruida, que me dijo: gracias por haberme ayudado a darme cuenta que los que lo recibieron eran judíos también. O sea, va más allá de los 11 apóstoles. Pero hay una manera tradicional de leer los evangelios y de leer todo el Nuevo Testamento que está empapada o atravesada por una consigna entre desjudaizante y antijudía, y que es tan tradicional, tan históricamente, tiene tanto peso y por lo tanto tanta inercia cultural, que yo creo que ahí hay una tarea por delante para el diálogo interconfesional entre judíos y cristianos, que es que juntos vayamos descubriendo en qué medida la lectura que hacen los cristianos de sus sagradas escrituras está todavía tomada por las consignas que el liderazgo de la Iglesia, gracias al trabajo de tu generación y del Concilio Vaticano II I, Jules Isaac, Juan XXIII, y del Concilio Vaticano y Nostra Aetate para acá, y últimamente el cardenal Bergoglio, que en paz descanse, y sus amigos, como Paul Balsavsky, como Mario Burman. Todo ese trabajo tiene un sentido, pero además tiene que llegar a la gente, al cristiano de a pie, no al dignatario de la Iglesia, una lectura depurada de esa carga ideológica de judaizante y antijudía, que hace que no vean lo que para un judío por ahí es obvio, se cae de maduro. ¿Quién sino judíos iban a estar esperando a alguien en Jerusalén y recibiéndolo como si tal vez fuese el Mesías, porque venía montado para las fiestas en un burrito blanco, y entonces levantaron palmas para recibirlo? ¿Quién sino judíos? Para un judío es obvio, para un cristiano, una novedad. Hay mucho por hacer y por suerte hay gente que lo está haciendo y encuentra del otro lado una
recepción, al principio curiosa, y después entra a formar parte de la ideología. Nosotros hemos hecho en el seminario de Devoto un ceder interconfesional, como también lo hicimos en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Y en la USAL, en la Universidad del Salvador también. Universidad del Salvador, en muchísimas. Tratamos de llegar a la base de las personas que estudian para ser magistrados de la iglesia o funcionarios. Curas, teólogos, sí. Claro. Entonces, cuando estábamos en la Universidad de Devoto, los chicos y la gente en general se acercaba y decía: nunca en mi vida vi un judío. No son diferentes a nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos los pocos millones de judíos para ver a todos los millones de cristianos? Es un trabajo imposible. Pero como dice la ley judía, no. Aunque yo no lo pueda terminar, yo tengo que empezarlo, sí. Yo tengo que actuar. Sé claramente que esta no es una opinión unánime. No somos, por suerte, una entidad religiosa coercitiva. Somos libres de tomar nuestras decisiones, pero si queremos vivir en un mundo mejor, con menos prejuicios, hay que activar en las multitudes católicas para que sepan que así como Bergoglio era un gran amigo del judaísmo, ellos también deberían ser amigos del judaísmo como concepto religioso. Más allá si han tenido un problema con un judío, porque también habrán tenido problemas con un cristiano o con un musulmán. Y no por eso. No por eso cambiaron de religión. Claro. La frase que enseñó Jesús y que también está en el libro de Levítico, en el Tanaj nuestro, en el Antiguo Testamento en su versión judía, de amarás a tu semejante, algunos dicen a tu prójimo, amarás a tu semejante como a ti mismo, me parece que implica que amarás a tu semejante y no solamente amarás a tu semejante a menos que sea judío, o amarás a tu semejante a menos que sea católico o cristiano o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en realidad la enseñanza religiosa, si la tomamos en serio como una guía, como palabras que tal vez no sean ninguna la verdad única y absoluta, pero que nos sirven para aprender a ser mejores personas, unos en una tradición, otros en otra, esas palabras tendrían que llevarnos a unos y a otros a conocernos, respetar las diferencias y amar al semejante, entendiendo que es semejante pero no es idéntico y es diferente. Unos y otros, los dos, judíos y cristianos. Pero esa es una tarea que hay que, educativa y autoeducativa, pero muy grande por delante. Vos ves con asombro que la gente no tiene como paradigma normal en la sociedad que es lo que Moisés dio a toda la humanidad, los 10 mandamientos. Si nosotros cumpliéramos con los 10 mandamientos, evidentemente el mundo sería mejor. Los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, sí. Para el resto del planeta, la alianza sinaítica no fue. Así que para los que seamos parte de Israel. Y ahí hay un tema. La Iglesia durante mucho tiempo presentó al cristianismo
como el verdadero Israel, con exclusión del pueblo judío, que era un Israel ya perimido. Del Concilio Vaticano para acá, el liderazgo de la Iglesia entiende que Israel tiene dos cuerpos, dos maneras diferentes de manifestarse. El pueblo judío es una y el cristianismo es otra. Del lado judío no sé si hay tanta gente dispuesta a aceptar esto, por ejemplo, ¿no? Así que el trabajo, un puente no se construye apoyándolo de un solo lado. El trabajo lo tenemos que hacer en las dos direcciones, eso quiero decir. Sin duda que hay que hacerlo, pero yo voy fuera del concepto, digamos, teológico. ¿Qué pueblo antes de Moisés, históricamente, no digo que un filósofo no lo haya pensado, o un ser bondadoso de cualquier, sea monoteísta, politeísta o filósofo, pero cumpliendo con esa norma que le dio al mundo Moisés, si esa norma fuera general, el mundo sería otra cosa. Sería un lugar de honestidad y de capacidad de ayudar al prójimo. De santidad en esta tierra. Claro. Yo sé que cuando utilizo los elementos que surgen de los 10 mandamientos, los problemas se resuelven. Amén. Amén. La verdad, de corazón, Jaime, bueno, hemos tenido muchas ocasiones de conversar antes, por suerte, y estoy agradecido de eso. Y esta ha sido una conversación más que además la hemos podido compartir con gente que la escuchó. Para mí realmente es un honor y un enorme gusto, y me encantaría seguirla. ¿Qué quiere que te digan? Pero bueno. Hay mucha gente muy, muy capaz y muy interesante que nos puede ayudar si se da cuenta que esa es una misión impostergable. No podemos postergar el odio que los musulmanes tienen hacia los judíos y los judíos. Los fundamentalistas islamistas, no sé si, no metería a todos en perdón, podemos disentir también, ¿no es cierto? Claro, evidentemente, ok. vos tenés razón. Okay. Estamos ante un mundo que no sabemos a ciencia cierta a dónde nos conduce. La situación es gravísima en el mundo y necesitamos la aplicación universal de los 10 mandamientos. Sí, y de enseñanzas como las del Papa Francisco respecto a cuidar nuestro hogar común, la Tierra, que estamos haciendo un desastre, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, y el mundo sigue alegremente como la orquesta del Titanic adelante, y las comunidades de fe, las distintas denominaciones, y podríamos también hacer algo al respecto, tal vez, intentar más de lo que se hace. Bueno, por eso es una conversación para seguirla, pero... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Y como siempre, estamos unidos por más conceptos de los que manifestamos. Así es, así es. Gracias. Bueno. Por hoy, shalom, shalom, y con un último pésame sentido para los hermanos cristianos o para todos aquellos que consideren que se les fue un ser querido, que se nos fue un amigo. Para todos un pésame sentido, y será hasta la semana que viene. Shalom, shalom.